Adelgamente Podcast. Cambia tu manera de pensarte para poder cambiar tu cuerpo y tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos dándole inicio a nuestro quinto episodio de podcast. Como siempre decimos, muy contentos de estar acá, muy orgullosos de poder crecer y estar acompañados en nuestros capítulos de estas charlas y de estos encuentros que nos van fortaleciendo y en algún punto vamos pudiendo transmitir todo lo que sabemos sobre relación con la comida, relación con el cuerpo, con conducta adictiva en relación a nuestra manera de comer y bueno, y todas estas cosas que hemos hablado y venimos hablando y vamos a seguir hablando en nuestros diferentes episodios. Hoy, como siempre decimos, tenemos una adelgamente, una mente que está intentando adelgazar y sacarse cosas de encima. Tenemos como siempre a Norita, nos acompaña hoy una adelgamente invitada. Hola Norita, ¿cómo estás? Hola Pablo. Bueno, vamos a dar inicio a este episodio y vamos a empezar con una pregunta que para mí es muy importante y es una pregunta que tal vez todos nos tendríamos que hacer es ¿qué lugar ocupa la comida en nuestra vida, ¿no? La comida en nuestra vida creo que ocupa un montón de lugares, tal vez uno no puede decir una sola cosa, ¿no? Y tal vez en diferentes momentos de nuestra vida la comida fue ocupando diferentes lugares, ¿no? Y tal vez lo que tiene con la comida es que da para que ocupe diferentes lugares. Tal vez desde nuestra crianza, el desarrollo, nuestros estados emocionales, nuestros vínculos, nuestras relaciones. Hasta uno puede pensar en una cuestión de placer, pero bueno, es importante poder desarmar esto y poder reflexionar sobre qué lugar ocupa socialmente la comida y cómo uno puede ir decidiendo sobre qué lugar quiero que ocupe la comida en mi vida, ¿no? Porque a veces lo pensamos como algo que ocurre. Bueno, la comida ocupa el lugar de calma, ocupa el lugar de entretenimiento, ocupa el lugar de, bueno, tengo que comer porque para vivir hay que comer, ¿no? El lugar de obligación. O tal vez ocupa otros lugares más dañinos, ¿no? El lugar de lo adictivo, el lugar de lo descontrolado, el lugar de calmar emociones, ¿no? En lugar de lo dañino, ¿no? Como decía recién, porque bueno, como veníamos hablando en episodios anteriores, todo exceso hace mal y el exceso a la comida hace mal, daña, lastima y termina enfermando nuestro cuerpo. Así que, bueno, ¿cómo estás, Norita? Muy Contame bien. qué reflexión tenés, ¿no? ¿Qué pensás sobre esto de qué lugares ocupa o qué lugares pensás que ocupa la comida en la vida o cómo hacer para empezar a elegir de que la comida empiece a ocupar lugares diferentes, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la invitación, Qué bueno. encantada. Yo lo que te puedo decir es que a partir de encarar el proceso de transformación en el grupo, con vos a la cabeza, yo me encontré que era más que hacer una dieta, más que seguir un plan con la nutricionista. Me encontré con cosas de hábitos que fue aprendiéndolos y a partir de lo que fue la educación. Entonces ahí se dispararon un montón de pensamientos, sobre todo de reflexión, de cuánto influye la educación en la formación de esos hábitos alimenticios. ¿La educación alimentaria te referís vos? ¿O qué está bien comer, qué está mal Todo comer? junto, Ajá, desde lo que como hasta por qué lo comí, cómo lo comí. Te digo ajá. A concreto, ver. yo me encontré viendo que todos los días tenía que desarmar hábitos que estaban incorporados y tenía que volver a armarlos, pero lo que era un plan saludable. Entonces, ¿por qué comía esto? Y porque iba a tal grupo y entonces se celebra comiendo X menú. Ajá. Entonces ahí es Por ejemplo, donde, vas al cumpleaños y tiene que estar la torta en el cumpleaños, ¿no? exactamente, Entonces, poder desarmar esa idea social de que sí o sí hay que comer la torta y sí o sí tengo que comer torta, porque si no como torta estoy tal vez despreciando al cumpleañero, ¿no? Es una exactamente. construcción social que tenemos
Y que cuando uno tiene un problema con la comida y cuando uno tiene un problema con su cuerpo y cuando el cuerpo se empieza a enfermar, tal vez sean construcciones que uno tiene que replantearse. Esto tiene que ocurrir, como hay muchas situaciones, ¿no? Está el cumpleaños, está la vacación, están las playas, está la cordillera, ¿no? Como un montón de construcciones, hasta días, ¿no? 25 de mayo, 9 de julio, en donde aparece la comida como protagonista, y no comer eso parece que uno está rechazando hasta su identidad, tal vez, ¿no? Sí, vos lo dijiste. Hay un montón de hábitos que se generan a partir de practicar en medio de un ámbito social. Tenemos ámbito de trabajo, de familia, de vecinos, de todo. Bueno, cada uno ha construido una forma de educación familiar donde se transmiten esas pautas, esos modos de comer. Entonces, si yo empiezo a hacer el plan, empiezo a hacer la dieta, tengo que tratar de manejarme de la mejor manera posible en el medio de. Entonces, ahí tengo que ver cómo elijo lo nuevo, es crear mi propio sistema de alimentación, sin estar excluido de lo social, pero sí dándome cuenta que estoy atravesada también por lo social. Porque puedo interactuar, pero a partir de priorizar lo que es correcto o lo que es la manera correcta para mí. Suponete, vos ves en los cumpleaños, hasta de los más chiquititos, que está todo preparado para la diversión, para el disfrute, todo. Pero si vos mirás la parte de cómo está organizado la comida, lo que se va a usar para que el chico coma, hay más cosas que tienen que ver con lo degustar que no enfocado en lo saludable. Claro, Recién más ahora, el placer sí, puesto en la comida sí. que el acto de alimentar, ¿no? De nutrir a la persona. Recién ahora el concepto de celebración pasa también por la mirada de la salud. Claro. Porque otra cosa que, por ejemplo, el enfoque tenía de la comida es si nombraste vos viajes, por ejemplo. Y bueno, forma parte la construcción de la tradición de cómo vos vas recorriendo el mundo y te encontrás con diferentes platos y vos estás diciendo, ¿y cómo voy a estar acá en X país y no voy a comer esto que es típico? Claro. Entonces, por eso decía que hay un aspecto social que predispone y nosotros luchamos contra, nosotros digo yo haciendo el plan y en el grupo, ¿no? Luchamos por desarmar eso que recibimos como tradición, herencia, pauta cultural, y tratamos de reeducarnos y generar ese estado de alerta que decir, tengo que revisar lo que voy a comer hoy. Vuelvo a la pregunta, ¿no? Y pensaba en esto de qué lugar ocupa la comida en mi vida, ¿no? Y un poco entendiendo lo que vos decís, es como, ¿qué lugar? Digo, el lugar que ocupa la comida es un lugar que le di yo, es un lugar que le dio mi historia, es un lugar que le dio la tradición, es un lugar que le dio, no sé, digo, las experiencias que uno ha tenido, digo, o es un lugar que yo quiero empezar a darle, ¿no? Entonces me parece que es importante esto de poder desarmar para poder armar esta idea de, bueno, tal vez el lugar que tiene la comida es un lugar que yo le tengo que empezar a dar. No es un lugar no es algo que sucedió, no es algo que ocurre, no es algo que se dio. ¿Por qué? Porque hoy, si esto empieza a ser un problema, yo voy a tener que elegir sobre este problema, ¿no? Y pensaba en esto de los viajes, en esto de que, bueno, si hay una persona alérgica a algo, esa persona, por más que esté de viaje en la China, si es alérgica a algo, tal vez con más razón se va a cuidar en ese viaje, ¿no? Entonces, esto que nos pasa con la adicción a la comida, como la trampa mental, como la excusa, termina encontrando sus vetas, sus formas para terminar habilitándonos igual. Y aparecen estos pensamientos como, pero si estoy en la China, ¿cómo no voy a comer esta comida? Bueno, pero si vos tenés un problema con la comida, tal vez tengas que ver que en el lugar donde estés tengas que cuidarte igual, tal vez hasta con más razón, ¿no? Exacto.
Hay una... hoy que justamente es el día, recordamos, celebramos o rememoramos el Día de la Mujer, vos tenés el rol que se asignó a la mujer desde la época de la cueva. La mujer cocinar, alimentar, reservar en un espacio para que nadie muera de hambre, y todo eso condiciona a una forma, un estilo, una elección de lo que comes. Y hoy tengo que buscar la forma más saludable, más óptima y que sea mía. Después interactuar en el grupo o donde me toque, pero eligiéndola yo. Entonces es otro parámetro, es otro paradigma, otra forma de encarar las cosas. Claro, como venimos hablando y vengo hablando en los diferentes episodios, esto de elegir, ¿no? Sí. Y elegir para mí, elegir con responsabilidad y elegir lo que a mí me pasa y elegir qué lugar quiero que ocupe la comida en mi vida, ¿no? Tal Digo, cual. que no sea algo tal vez dado, tal vez esto que nos ocurre de, bueno, tal vez no me queda otra, me enseñaron así, es que es mi forma, ¿no? Y tal vez poder desarmar esta idea para decir, bueno, yo tengo que empezar a elegir qué lugar tiene que ocupar en la vida, ¿no? En mi vida, si quiero que ocupe un lugar de nutrición, si quiero que ocupe un lugar de alimentación, si quiero que ocupe tal vez un lugar adictivo, realmente quiero que ocupe un lugar adictivo de placer, o empiezo a entender que eso tal vez me daña, me lastima, me hace mal y tal vez se termina transformando en una conducta descontrolada, ¿no? Entonces, Absolutamente. esto que vos planteás de, bueno, voy a un cumpleaños y elijo qué lugar quiero que ocupe en la comida en mi vida, sabiendo y reconociendo tal vez cómo algunas elecciones pueden generar perjuicios también, ¿no? En esto del comer adictivo, como a veces Muchísimo. algunas elecciones nos pueden terminar dañando. Fíjate que hay una relación directa entre los mandatos, por ejemplo, familiares y lo que nosotros tenemos que desarmar para poder hacer algo nuevo y enfocados desde nosotros. Si la mujer tenía que aprender a cocinar, tenía que aprender a proveer el alimento desde la concepción de cómo lo aprendió y lo sostiene a través de las abuelas, las madres y todo lo demás, hoy en ese estilo familiar se encuentra otro modo. Se le busca la parte desde lo saludable, desde poder elaborarlo con elementos más naturales y no tanto desde lo químico, que es lo que ahora a nosotros nos invade. Claro, lo Entonces, ultraprocesado y todo esto lo que ultraprocesado, genera la adicción en nuestra conducta, ¿no? exactamente. Entonces, por eso yo decía el aprender a desarmar o para poder construir lo que yo tengo que elegir como para poder disfrutar, no solamente en un banquete, sino disfrutarlo desde lo que puedo charlar, lo que puedo compartir con el otro, pero atravesando toda esa cantidad de cosas que son tradiciones, pautas culturales, que en definitiva nos digitan y nos orientan a un mal hábito, porque hay gente que puede comer, elegir y elaborar platos típicos o elegirlos para consumirlos, pero no son obesos. Y yo soy una persona que está en el medio de una recuperación de un proceso de enfermedad. Entonces, hay que buscar el equilibrio, hay que encontrarlo, disfrutar, vivir, transitar por los grupos o por lo que fuere, pero centrándome en lo que me corresponde a mí, claro, o lo que tengo permitido yo como para poder mantenerme saludable y disfrutar. Es otra manera de verlo. Seguro, y seguramente es otra manera de dimensionarlo y encararlo, ¿no? Pensaba que cuando uno está en un proceso de adelgazamiento, en un proceso de rehabilitación de una conducta adictiva con la comida, en un proceso de
de transformar o de salir de la obesidad o el sobrepeso o lo que sea, el acto de comer tiene que ser un acto de comer en donde tenga fundamentos, en donde tenga consistencia, en donde se tenga dimensión sobre todo, ¿no? Muchas veces el acto de comer termina siendo, bueno, comemos porque hay que comer, o todos comen, o bueno, no me queda otra que comer, o bueno, ¿por qué no puedo comer esto? ¿No? A veces Sí. eso es un acto que no es muy puesto en el cuestionamiento, muy puesto en valor, y tal vez cuando uno entiende, claro, el cuerpo se está enfermando, el cuerpo se está deteriorando, el cuerpo se está empobreciendo, sea necesario y sea fundamental poder poner en valor, bueno, cómo yo estoy tratando a mi cuerpo, qué le estoy metiendo a mi cuerpo, cómo lo estoy eh, sobrellevando a mi cuerpo y esto, ¿no? Cómo estoy eligiendo, o sea, uno elige qué cuerpo quiere tener, ¿no? Y esta capacidad de elegir qué cuerpo quiere tener está atravesada por esta idea de cómo, con qué forma, cómo o cuál es el objetivo de comer para mí, ¿no? Ahí es donde se activa, y si no está, lo tengo que ejercitar como hábito, donde se activa tomar conciencia de lo que es un proceso adictivo. Ajá, Porque yo no estoy encerrada en una cápsula siempre, estoy en interacción permanente. claro. Entonces, frente a una mesa donde hay oferta, tengo que fortalecer, usar mis herramientas, elegir, ir preparándome, usar todo como para no ceder ante lo que es la imposición química. Cuando yo más me aleje, más ejercite mi postura frente al hábito saludable, más voy a poder dejar de lado, soltar todo lo que venía como carga cultural, como tradicional. Bueno, la fiesta, se come esto, lo otro, lo otro, lo otro. ¿Por qué? Puedo tener un menú diferente, un cumpleaños, una atención a un inmigrante o ir a un restaurante típico de algún lugar. Son todas cosas hábitos que tengo que revisar y los puedo hacer ahora desde otro lugar, aunque todos los días, todo el tiempo tengo que estar en alerta y en trabajo. Es mi atención puesta al servicio de mi tarea, que es comer bien. ¿Por qué? Porque quiero ser delgada, porque quiero estar saludable, porque quiero disfrutar desde el lugar que corresponde, ya sea viaje, ropa, baile, lo que fuere. Pero trascender ese condicionamiento social que tiene, o cultural también, tradicional, que ha tenido la comida. Porque, por ejemplo, no viajás y te pones a ver un video o te pones a disfrutar música o algo y va relacionado con los platos. Ahora mismo también tenés estaba acordándome mientras vos hablabas, la oferta, por ejemplo, de diferentes tipos de menú. Esto es keto, pero resulta que yo tengo que darle un enfoque desde la porción, que también es saludable. Claro. Y sin embargo, la oferta de un X menú keto no está incluida en la porción. Claro. Son todos parámetros nuevos que yo tengo que incorporar y tomarlos y ejercitarlos. Claro. Si no lo ejercito, no destruyo lo otro o no supero lo otro, digamos, no lo trasciendo. Sí, porque cuando uno elige y cuando uno habla de estos procesos de cambio, digo, no solamente tiene que revisar el qué, sino el cuánto, el cómo, ¿no? Digamos, cuando uno habla de una conducta adictiva, tiene que revisar muchos factores, ¿no? Muchísimos. ¿Por qué? Porque por ahí nos pasa que hay tanto nivel de habilitación y tanto nivel de trampa y negación mental, ¿no? Con esto de la comida, que hay que estar muy atento a estos límites, a estas barreras que uno le pone, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿qué tipo de comida? ¿Cuánto? ¿A qué hora? ¿Para qué? ¿No? Es como, pareciera como por momentos obsesivo o pareciera por momentos como intenso, pero tiene que ver con esto, que si uno no revisa y pone barreras, la adicción y la conducta adictiva
termina entrando, ¿no? Entonces eso hay que, cuando uno piensa, bueno, pero ¿cuál es el lugar que ocupa la comida en mi vida? Bueno, con límite y con orden y con medida y con porción y con calidad, va a empezar a ocupar el lugar que vos elijas que ocupe. Exacto. Y sin perder la noción de que estoy incluida igual, porque si yo como diferente, tengo que tener en claro de que estoy incluida igual en un grupo, en una ceremonia, en un evento. Porque a veces hemos comido, yo, como para comer lo que los otros comían. Ajá. Yo digo, eso siempre digo, Para para pertenecer. pertenecer a la manada, ¿viste? Para ser Exactamente. parte de la manada, para que nadie me cuestione, para que nadie me diga, porque... ¿Cómo no vas a comer? Porque una parte de uno también quiere comer, ¿no? Y a veces se junta un poco esa inquietud interna, Sí. esa necesidad, esa presión interna, con un poco el empujón del afuera, y por algo tal vez más biológico, más instintivo, que tiene que ver con, bueno, todos están comiendo, yo tengo que comer. Pero bueno, cuando yo me hago esta pregunta de qué lugar tiene la comida en tu vida, ¿no? ¿Qué lugar ocupa esta manera de comer en tu vida? Tiene que ver con todos estos replanteos, ¿no? Puedes replantear la historia, puedes replantear lo automático, puedes replantear esto de todos están comiendo y yo tengo que comer, todos comen esto y yo lo tengo que comer. Entonces, ¿qué lugar ocupa la comida en tu vida? ¿El lugar que los demás quieren que ocupe? ¿El lugar que tu historia te llevó a ocupar? ¿O el lugar que vos querés empezar a ocupar? Exactamente, ejercitar el trabajo del amor propio. El amor propio, la autonomía, la decisión, la Ser uno elección mismo. y entender de que uno va a tener el cuerpo que quiere si puede tomar las elecciones y ya se hace cargo de las elecciones que puede, ¿no? Vivir desde mi prioridad. Así es. Gracias, Pablo. Gracias, Norita. Un gusto tenerte acá. Muy interesante este episodio de podcast, nuestro 5º episodio de podcast. Gracias por tu participación, gracias por tu mensaje, muy claro, muy conciliador con este vínculo con la comida. Así que nos veremos, gracias por estar, nos veremos en nuestro próximo episodio. Un abrazo a todos y hasta la próxima.